gustaría compartir una reflexión sobre algo que me parece preocupante y que tiene que ver con el aumento de demandas de cambio de sexo de mujer a hombre, que más o menos en la última década se ha multiplicado de manera exponencial. Hace pocos días, creo que era en la cadena SER, Nayat El Hashmi hacía también una reflexión al respecto. Ella relacionaba este rechazo de la feminidad con el aumento de las agresiones sexuales y con los feminicidios a los que estamos conociendo por los medios de comunicación. Desde el psicoanálisis de orientación lacaniana, la sexualidad humana es abordada a partir de las enseñanzas que extraemos de nuestra práctica clínica. Desde estas, podemos decir que el rechazo de lo femenino en el ser humano es algo estructural. Jacques Lacan fue un psiquiatra francés que consagró su enseñanza a la actualización y al progreso del descubrimiento freudiano, que fue el inconsciente y sus consecuencias en la vida de los seres hablantes. Lacan, a partir de su teoría de los discursos, pudo anticipar la expansión del racismo y de los fundamentalismos religiosos como una de las consecuencias de la caída del régimen patriarcal. Y lo anticipó poco antes de proponer las fórmulas de la sexuación, que es el proceso subjetivo por el cual cada ser humano asume una posición sexuada, corresponda o no con su cuerpo biológico. El auge del odio al que estamos asistiendo, al que parece que estamos asistiendo en nuestra civilización, bien podría correlacionarse con el repliegue de lo femenino. Como ya habréis oído en muchas otras ocasiones de boca de otros colegas a los que sigáis nuestro canal, los seres humanos, debido a que hablamos, nacemos y nos constituimos subjetivamente con una relación alterada con nuestra biología. Por eso Freud habló de pulsión, para diferenciarlo de la palabra instinto, que sería un poco la dotación biológica que dicta en los animales cómo comportarse para reproducirse y sobrevivir. En los seres humanos es diferente porque nos vemos obligados a lidiar con la interferencia que provoca el lenguaje en nuestro cuerpo. Lacan decía que lo parasita. El lenguaje parasita el goce sexual y vuelve contingente lo que debería haber venido como biológicamente determinado. Por eso no existen definiciones de lo que es ser un hombre o ser una mujer, más que una por una. Es decir, aquella respuesta que nos damos cada uno de nosotros y cómo la ponemos en juego dentro de nuestras relaciones. Y es la escucha de todas estas soluciones particulares, una por una, la que llevó a Lacan a hablar de sexuación. Y me parece que hablar de posiciones sexuadas y no de sexo o de género ayuda un poco más a esclarecer lo que está en juego en el debate actual. Entonces, en honor un poco al grueso de la experiencia clínica, Lacan se refirió a la posición masculina como aquella que rige su goce sexual por la potencia, es decir, que está vinculada al tener, al goce del tener. Y a la femenina como aquella que goza de otra manera, más vinculada a la palabra y especialmente en su vertiente amorosa. La modalidad llamada masculina se da en todos los seres hablantes en mayor o menor grado. Todos nosotros, simplemente por el hecho de hablar, participamos de ella. Pero la femenina no. Lacan la llamó modalidad de goce suplementaria porque ni pasa siempre ni le pasa a todo el mundo. El goce femenino tiene la característica de poder trascender al sujeto mismo, porque al contrario que en la potencia se recrea en la falta, que es justamente aquella que es capaz de suscitar el amor. Por eso tantas mujeres tienen dificultades a veces en abandonar a sus agresores, porque a pesar de que es imposible obtener de ellos un signo de amor, ellas continúan esperándolo aún a riesgo de sus propias vidas. Lacan lo señaló también cuando dijo que no hay límite en las concesiones que una mujer puede hacer por amor, de su cuerpo o de sus bienes. Pero no se refería a la mujer biológica o no biológica, sino a una posición de goce, que es la femenina. En este sentido, esta posición puede hacer más vulnerable al sujeto.
Aunque en otro sentido también muestra la clínica que a veces los sujetos en posición femenina son más capaces de virar del miedo a la valentía sin límites cuando se toca aquello que más amaban. Y precisamente son más capaces de realizar este viraje hacia el coraje porque al estar ubicadas en la falta no tienen nada que perder frente a la cobardía asociada a la lógica masculina que tiene que ver con que el que tiene puede perder. Pero bueno, la posición sexual no es algo que se pueda elegir de manera consciente, como propone la fantasía de la autodeterminación, sino que nos sucede. Es algo que nos vamos encontrando con ella a lo largo de nuestra vida, dentro de las relaciones que vamos estableciendo y aprendemos a aceptarla y a vivir con ella. El rechazo que causa lo femenino en el ser humano es estructural porque es una defensa. La angustia que sienten muchas mujeres respecto de su propio cuerpo, especialmente en la adolescencia, es parte del proceso lógico de constitución de su sexualidad. Podemos decir que esa angustia es inevitable porque se produce tanto en hombres como en mujeres, cuando se ven abocados a despedirse del cuerpo infantil que tenían y reconocerse en aquello que los hace gozar ahora de otra manera y que va a marcar sus elecciones de vida. Por lo tanto, parte de esta angustia tiene que ver con hacerse responsable de ello, identificarse con ello o no. Entonces, es urgente preguntarse y sobre todo hacer que nuestras niñas, las jóvenes de nuestra sociedad, puedan preguntarse ante esa angustia que las embarga y que las empuja a querer cambiar su sexo, ¿qué es lo que les pasa y cómo hacerle frente? Por poner un ejemplo clínico frecuente, hay muchas personas que han nacido del sexo contrario al deseado por sus padres y eso les ha dejado huellas subjetivas. En fin, es un ejemplo. Cada caso necesita hacer un recorrido desde sus propias coordenadas subjetivas para alcanzar sus propias conclusiones. Y eso lleva un tiempo. Lo queramos o no, las intervenciones precoces en los cuerpos están mandando a nuestras niñas un mensaje de parte del discurso social que es, efectivamente, ser mujer es un horror. Les estamos diciendo que pueden claudicar, que no hay esperanza. Y sabemos, también gracias a Lacan, que renunciar al propio deseo en la vida es una de las causas fundamentales de la depresión, que por cierto es otra de las pandemias globales contemporáneas, la depresión. Si la ciencia hace posibles cambios maravillosos que mejoran nuestra vida y nuestra salud, en el caso de las intervenciones precoces en el cuerpo de niños y adolescentes, de forma masiva, supone un acto que puede tener consecuencias catastróficas, y no solo para ellos, sino para toda nuestra sociedad. Entre otras cosas porque podemos estarlos incapacitando de manera irreversible para afrontar los dilemas de la vida, en vez de acompañarlos a que encuentren una solución. Cuando Lacan formula su teoría de los discursos, que son las distintas formas de usar el lenguaje, vamos a decir así, para relacionarnos los unos con los otros, señala que el discurso capitalista, por su estructura, elimina todo lo que tiene que ver con el amor. Y de hecho lo llama pseudodiscurso, porque en vez de hacer lazo, en vez de hacer relación, la destruye, porque mantiene a los sujetos vinculados con su propio goce, en vez de, sin necesidad de pasar por el otro, de pasar por la relación con el otro. Cuando lo podemos todo, lo conseguimos todo y lo efectuamos todo, cuando no nos falta nada, aniquilamos precisamente lo que es genuinamente humano, que es el espacio para la invención. No es por casualidad que hoy encontramos sujetos sumidos en la angustia, a pesar de que, como ellos mismos te dicen, no me falta de nada. Mal que le pese al algoritmo comercial, hay un elemento humano que es radicalmente impredecible y es la decisión de cómo afrontar lo que le pasa. Es lo que en psicoanálisis llamamos síntoma y es una vía de esperanza. No sé si la vía, pero es una vía de esperanza.
Eliminar lo femenino, esa posición delicada o poco obvia en la que se encuentran o nos encontramos muchos seres hablantes, elimina también una posibilidad única como especie para hacer vínculo, vínculo entre nosotros, un vínculo diferente basado en el amor, pero no en el amor romántico, idealizado, sino en el amor real, que es aquel que implica tener en cuenta las consecuencias de nuestros actos, precisamente para evitar la destrucción del lazo. Y eso no se puede hacer sin el respeto a la diferencia. Se trata de un amor que permite renunciar un poco al goce de cada uno a lo suyo, que es el que llevado al extremo conduce a la destrucción, como lo demuestra la cuestión del cambio climático o el hecho de que muchos hombres tras matar a sus mujeres se suiciden o se entreguen, porque en su furia sorda han acabado con la persona que daba sentido a sus vidas. Entonces, bueno, podríamos decir que la propia lógica de la posición femenina permite tornar su fragilidad en fortaleza. No debemos renunciar a darle su lugar.